¿Alguna vez te has parado a pensar cómo podemos medir cuánto se parece una cosa a otra? Y si supiéramos cómo medirlo, ¿nos serviría de algo? En el vídeo de hoy vamos a responder a estas preguntas y a descubrir uno de los conceptos más importantes de las matemáticas, que además podemos encontrar en lo más profundo de los últimos avances en inteligencia artificial, en modelos como ChatGPT. Mi nombre es Aitor, bienvenida, bienvenido, esto es Garage Data Pills. En primer lugar, comentaros que como siempre vamos a estar trabajando durante todo el vídeo en este notebook que veis en pantalla. El notebook lo podéis encontrar en un repositorio cuyo link tenéis en la descripción de este vídeo, por aquí abajo, ¿vale? Os recomiendo muchísimo que os lo descarguéis, que abráis el notebook y vayáis ejecutando todas las celdas de código a la vez que yo. ¿Por qué? Pues porque os va a servir para ir probando las cosas, para hacer pequeñas variaciones si no entendéis exactamente bien lo que está pasando en el cálculo y en general para seguir la explicación conmigo y entenderlo mucho mejor. Así que descárgatelo y ejecútalo a la vez que yo, por favor. Vale, vamos a empezar. Lo primero, te voy a pedir que hagamos un ejercicio. Vamos a jugar a buscar las 7 diferencias. ¿Os acordáis, no? Es el típico juego de pequeños de cogías 2 imágenes y veías qué cosas eran distintas. Vale, vamos a hacerlo con esta imagen. Voy a hacerlos un poquito con vosotros, aunque no sé exactamente cuáles son las 7 diferencias, ¿vale? Voy a hacerlo al mismo tiempo que lo hacéis vosotros. Vale, yo veo por aquí, por ejemplo, que en la imagen de la derecha la niña del balón tiene un 8 en su camiseta y en la otra no. También veo que la niña de la camiseta rosa tiene una flor en el pelo y la otra no. El color de la bici es distinto. Esta flor de aquí en una imagen está más a la derecha y en la otra está más a la izquierda. El caracol está cambiado de lado y alguna más tiene que haber, pero ahora mismo no la veo. Lo importante es que quiero que os quedéis ahora intenta pensar con tus palabras cómo explicarías a alguien, a otra persona, los similares que son estas fotos. ¿Cómo le explicarías por qué son similares estas fotos? ¿Vale? Haced ese ejercicio vosotros. Haz el ejercicio tú, en tu cabeza, y intenta explicarlo con tus palabras. Vamos al siguiente juego. Ahora dime cuáles son las diferencias entre estos dos textos. ¿De acuerdo? Lee el texto 1, lee el texto 2 y busca las diferencias. Hay algunas palabras que son sutilmente diferentes, pero las hay. Ahora quiero que hagas exactamente el mismo ejercicio. ¿Cómo explicarías la similaridad entre estos dos textos? A otra persona, es decir, piensa con tus palabras cómo lo explicarías. Puedes pausar el vídeo en cualquier momento para leer esto tranquilo y hacerlo. Hacer ese ejercicio tú mismo. Es importante, quiero que lo hagáis, es rapidito y no cuesta nada. Vamos al último juego. Ahora con música. Quiero que abráis estas dos canciones, cuyo link os he dejado aquí. Yo no lo voy a poder abrir por no poner canciones con copyright en un vídeo de YouTube, pero podéis hacerlo vosotros en casa, pausar el vídeo y escuchar las dos canciones. Ahora, una vez más, haced el ejercicio. ¿Cómo explicaríais la similaridad de estas canciones? Difícil, ¿verdad? Lo que estará pasando aquí es que al intentar buscar las diferencias entre las imágenes, los textos y las canciones, y luego intentar razonar sobre la similaridad de ellas, lo que os habréis dado cuenta es que estamos hablando de dos conceptos matemáticos complementarios, ¿vale? O al menos que matemáticamente son complementarios, que es la similaridad y la distancia. Porque probablemente lo que hayáis pensado es que a través de las diferencias podéis expresar la similaridad en cada uno de estos juegos que os he puesto. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar uno de estos dos conceptos. Primero, vamos a ver la distancia. ¿Cómo vamos a explicar la distancia? Pues con un ejemplo muy sencillito. Vamos a empezar con un ejemplo. Lo primero es el concepto de este ejemplo. Vamos a utilizar una lista de la compra. Nuestro objetivo es comparar nuestra lista de la compra con la de nuestros amigos. Y queremos averiguar cuál de las listas de la compra de nuestros amigos es más parecida a la nuestra. Como hemos visto antes, para encontrar cómo se parece una cosa a la otra, podemos calcular la distancia. Y la que más distinta sea, será la que menos se parezca, ¿verdad? Pues vamos con ello. Primero vamos a inventarnos 3 listas de la compra. La nuestra, que tiene 5 manzanas, 7 plátanos, 2 zanahorias. La de Paco, 3 manzanas, 2 plátanos, 5 zanahorias. Y la de Carla, 9 manzanas, 3 plátanos y 6 zanahorias. Todo esto lo escribimos en código en NumPy Arrays y tiramos para adelante, ¿vale? Veis que todos los datos corresponden a cada una de nuestras listas. Para calcular de forma matemática cuál se parece más a tu lista de la compra, la respuesta más sencilla, como os he dicho, sería calcular quién tiene menos cantidad de productos diferentes, ¿verdad? Para calcular eso, lo que podemos hacer es simplemente restar. Es decir, si lo que queremos es ver cuántos productos diferentes hay entre uno y otro, pues restamos cada elemento, las manzanas con las manzanas de uno y de otro, plátanos con los plátanos y las zanahorias con las zanahorias. Luego sumamos esas diferencias y ese número que obtenemos es la cantidad de productos diferentes que hay entre una lista u otra. Importante, hacemos el valor absoluto de las diferencias porque me da igual que sea diferencia negativa o positiva, ¿no? O sea, importa cuán diferente es, no en qué sentido. Genial, pues vamos a hacer justo eso en este código. Sacamos la diferencia y la diferencia con Paco es de 10 productos con respecto a nuestra lista. Y con Carla, en cambio, es de 16 productos. Si nos quedásemos aquí, concluiremos que la lista de Paco es bastante más parecida que la lista de Carla a la nuestra.
Pero aquí hay un problema, y es que, como os estoy mencionando aquí en el texto, resulta que Carla vive con compañeros de piso, entonces hace la compra para todos. Además, resulta que Paco está ahora mismo a dieta, entonces lo que está comprando estas semanas es menos de lo que suele comprar, con lo cual tampoco es representativo. Para calcular bien la diferencia con la de Carla, nos tocaría dividir la lista de Carla en el número de personas que viven en casa de Carla, y la de Paco multiplicarlo por la comida que habitualmente comería si no estuviese a dieta. Pero como no sabemos ni un dato ni el otro, no sabemos ni cuánta gente vive ni cuánto es lo que come habitualmente Paco, tenemos que inventar otra solución. Esa solución realmente pasa por simplemente normalizar. O lo que es lo mismo, vamos a coger los datos de cada una de las listas y a ponerlos en relativo. En vez de en valor absoluto de 5, 6 manzanas, zanahorias y plátanos, lo que vamos a hacer es el porcentaje que representa ese producto en su lista de la compra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente vamos a dividir cada elemento de la lista por la suma de todos los elementos. ¿De acuerdo? La lógica es muy sencillita. Lo que vamos a hacer es hacer esa división para de forma que en nuestra lista nos va a quedar 35% de manzanas, 50% de plátanos, 14% de zanahorias. La de Paco 30% manzanas, 20% plátanos, 50% zanahorias. Además quedan números súper redondos y bonitos en este caso. Y así con la de Carla igual, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Que nos dé igual cuánta gente sea o si Paco está de dieta. Porque vamos a ver el valor relativo y todos estamos jugando con la misma magnitud, ¿vale? Importante, quedamos con la palabra magnitud. Una vez hecho esto, podemos simplemente volver a calcular con estos nuevos datos la diferencia, es decir, la resta. En este caso, la diferencia con la lista de Paco es de 71,43 puntos porcentuales. Acordaos, aquí no hablamos de porcentajes, sino de puntos porcentuales de diferencia, ¿vale? Y en cambio con Carla, la diferencia es de 57 puntos porcentuales. En este caso, la diferencia con Carla es menor, con lo cual mi lista es más parecida realmente a la de Carla que a la de Paco, a pesar de la conclusión a la que habíamos llegado antes, que era errónea. Muy importante, con las distancias pasa esto. Las magnitudes a lo grande nos pueden despistar. Esto pasa con muchos otros efectos, ¿vale? A la hora de medir distancias de distintas cosas, incluso distancias físicas, cuando hay magnitudes muy grandes, las distancias entre ellas tienden a ser también grandes y cuando son pequeñas tienden a ser pequeñas. Pero en relativo, en porcentaje, puede ser distinto y es que lo que importa muchas veces a la hora de medir similaridades es esa diferencia entre el relativo, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que está pasando aquí es que yo había preparado, evidentemente, este ejemplo para que saliera así, ¿no? En otra ocasión puede que no pase, pero en esta sí queda así. ¿Y qué es exactamente lo que hemos medido? Porque claro, aquí hemos dicho, vale, pues intuitivamente yo cojo una lista, la otra y la resto. Pero eso existe en matemáticas, eso se le ha llamado de alguna forma. Pues sí, efectivamente, tiene un nombre en matemáticas. Se llama distancia de Manhattan. ¿Por qué? Pues, como habéis podido intuir, se basa en que Manhattan, la isla de Manhattan de Nueva York, generalmente tiene una forma de sus manzanas que son prácticamente cuadrados. Son cuadrados perfectos todos sus edificios, ¿no? Todos sus bloques de manzanas. Entonces, la distancia que tienes que recorrer para llegar de un punto de una manzana a otro, tienes que recorrer la calle, primero en horizontal y luego en vertical, ¿verdad? Pues si sumas los pasos que has dado en un lado o en otro, o los metros que has recorrido, esa sería la distancia de Manhattan, es decir, bordeando por la acera. De ahí viene el nombre. Matemáticamente se expresa como el sumatorio del valor absoluto de las restas de cada elemento, que es exactamente lo que hemos hecho arriba, pero escrito en bonito matemático. Entonces, dicho esto, probablemente si os hablo de distancias y alguno de vosotros tengáis conocimientos de matemáticas, os sonará más que esta distancia de Manhattan, os sonará la distancia euclidiana, que es la más habitual, la que solemos estudiar en el instituto. Es cierto, y esta es así, la fórmula matemática de la distancia euclidiana es esta, y si queremos hacer una interpretación geométrica, igual que hemos hecho con la manzana de Nueva York, mientras que la manzana de Nueva York sería recorrer sus dos lados hasta llegar al otro punto, pongamos que estamos en esquinas opuestas, la distancia euclidiana lo que mediría sería la línea recta entre dos puntos, es decir, como si atravesásemos por la mitad del edificio. Como somos un fantasma, podemos atravesarla, pues esa es la distancia que recorreríamos, ¿vale? Estas son las dos de las distancias más habituales, pero sobre todo la euclidiana. Tiene muchas aplicaciones en las matemáticas y se utiliza muchísimo. Pero he querido empezar por la de Manhattan porque tenía una intuición que nos ayudaba mucho a entender el concepto de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, con esta formulación podemos calcular la distancia entre cualquier vector, es decir, cualquier lista de productos o de lo que nos queramos inventar, mientras sea muchos números en una forma de lista, de array o de vector, en el concepto matemático, podemos restar uno y otro y obtener la distancia. Genial. Esto es relativamente sencillo e intuitivo. Pero cuando habíamos antes mencionado que la similaridad es el complementario de la distancia, ahora que hemos definido qué es la distancia, ¿cómo sería la similaridad entre dos vectores, ¿no? O sea, no me acabo de imaginar, no parece tan intuitivo como la distancia. La distancia parecía que era directo, pero ¿y la similaridad qué? Pues vamos a verlo. Antes de nada,
para ver la similaridad, primero tenemos que dar un pasito para atrás, ¿vale? Vamos a coger exactamente el mismo ejemplo que teníamos, el ejemplo de la lista de la compra, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es transformarlo en si hemos comprado el producto o no. Es decir, si hemos comprado, por ejemplo, en nuestra lista de la compra, si hemos comprado manzanas, ponemos un 1, si no, 0. Si hemos comprado plátanos, un 1, si no, 0. Y lo mismo con las zanahorias. Así que vamos a hacer nuestras listas de la compra binarias. Binarias porque es a 0 o 1, ¿no? Es una forma de hacerlo más sencillo, ¿vale? Reducir un poquito el problema. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Si calculáramos las distancias como antes, ¿qué obtendríamos? Pues vamos a definirlo, vamos a hacer el cálculo y obtendríamos en este ejemplo tan sencillo que la diferencia de nuestra lista con la de Paco es de 2 productos y la de Carla es un producto. ¿Por qué? Pues 1 menos 0 es 1, 1 menos 1, 0 y 1 menos 0 es 1. Entonces 1 más 1, 2 y esta es la diferencia que me da con Paco. Y con Carla respectivamente me daría 1. Muy sencilla la operación, ¿vale? Esta no tiene, de verdad no tiene ningún misterio. Entonces aquí sería fácil concluir que la diferencia con Paco es mayor, con lo cual la de Carla es la más similar. Pero pensando un segundo, ahora que hemos reducido a binario esto, a unos y ceros, parece un poquito más fácil pensar cuál sería la similaridad, ¿no? Porque si es el complementario y estamos diciendo que de 3 productos, o sea, el máximo de diferencia es 3 y el mínimo de diferencia es 0. Entonces, eso quiere decir que la similaridad, si queremos expresar similaridad en lugar de diferencia y cambiar esta frase, sería la similaridad con Paco es de un producto y con Carla es de 2 productos, ¿verdad? Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido lo que estoy diciendo, no me estoy volviendo loco. Vale, pues vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Cómo podríamos llegar a ese resultado de forma matemática? ¿Cómo podríamos hacer el complementario? Es decir, restando obtendríamos esos 2 productos. ¿Qué operación matemática podemos hacer? Algunos pensáis, Aitor, la suma. Pues no, no es la suma. Para que con estos 2 vectores nos dé el resultado 2, lo que tenemos que hacer es multiplicarlos. Muy fácil, muy intuitivo. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0, perdón. 0 más 1 más 0 es 1, que es el complementario de los 2 productos de diferencia. Es decir, 2 productos de diferencia, 1 de similaridad, sobre el máximo de 3, ¿vale? Si hubiese alguno que fuese todo 0, pasaría eso, ¿no? Aquí os invito a que pauséis un poco el vídeo, que juguéis con estos números y que hagáis las operaciones vosotros mismos hasta que os quede totalmente claro, ¿vale? Es muy importante que os quede esto claro. Es muy sencillo, pero a veces puede costar un poquito. Yo voy a seguir, voy a hacer exactamente eso, hago la multiplicación y luego sumo el resultado. Entonces, evidentemente, el resultado que nos va a dar es que la similaridad con Paco es de un producto y con Carla de 2 productos, con lo cual se parece más el de Carla. Genial, ¿no? Esto nos abre muchas puertas, ni os podéis imaginar cuántas. Acabamos de descubrir cómo calcular matemáticamente la similaridad. Y no solo eso, sino que os voy a decir que esto tiene un nombre. Esta multiplicación y luego sumar los resultados, habitualmente en matemáticas se le conoce como producto escalar, o en inglés, dot product. Y se representa con esta fórmula matemática. A.B igual al sumatorio de el elemento de A por el elemento de B, siendo A y B 2 vectores. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo. Con esto ya casi que lo tenemos todo. Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué pasa? Que hemos hecho un poquito de trampas porque os he simplificado mucho el ejemplo. Os he hecho una lista de la compra binaria, donde al ser binaria el vector ya de por sí tiene ciertas propiedades. Si el vector en lugar del binario fuese la lista original, necesitaríamos hacer algo así como el proceso, hacer un proceso de normalización como el que hemos hecho antes para hacerlo relativo a su magnitud, ¿no? Para sacar esas proporciones. No exactamente eso es lo que vamos a hacer, pero sí que lo que vamos a hacer es dividir cada elemento de cada uno de los 2 vectores, de cada una de las 2 listas de la compra, por la magnitud o la distancia euclidiana de ese producto, ¿de acuerdo? Lo sé. Os he metido aquí de repente una operación muy complicada, pero os prometo que vamos a avanzar y que vamos a verlo sencillito. A este producto lo vamos a llamar producto escalar normalizado, porque realmente es exactamente lo mismo A y B. Lo que pasa es que estamos haciendo que A y B, al dividirlo entre el módulo o distancia euclidiana o magnitud, tiene distintos nombres para lo mismo, al dividirlo entre esa magnitud lo que vamos es a normalizarlo. Por eso producto escalar normalizado, ¿vale? La operación no tiene mucho más misterio. Realmente lo que estamos convirtiendo es que nuestros vectores, si estuviesen compuestos de 2 dimensiones, imaginaos de solo plátanos y manzanas, lo que haríamos es que la distancia entre ellos la magnitud de ellos fuese 1, ¿vale? Esto es el concepto de vector unitario, que es por lo que hemos dividido el producto escalar. Pero no me quiero meter mucho en esta materia, ¿vale? Esto es para referencia, para que lo tengáis vosotros y podáis hablar técnicamente correcto, pero no vamos a gastar más tiempo ahora mismo en eso. Vamos a ver cómo se calcula. Por supuesto, no hace falta que lo calculemos todo a mano. Podemos utilizar varias funciones de NumPy que nos ayudan a hacer esto directamente. NumPy.dot es el producto escalar que hemos comentado y NP Lineal Algorithm
punto norm es esa normalización, ese vector unitario que estábamos comentando, ¿no? Entonces, dividiendo la lista entre el módulo del vector y la otra lista y haciendo el dot product entre ambos, vamos a obtener esta similaridad porcentual que hemos dicho. De esta forma calculamos y la similaridad con Paco ahora es del 71,64% de productos y la de Carla es el 82,55% de productos. Esto con las listas originales, ¿de acuerdo? Y lo cual va en la misma dirección de las conclusiones que habíamos obtenido con la distancia. Coincide. La lista de Carla es más parecida a la mía que la lista de Paco. El resultado coincide, las intuiciones coinciden y todo funciona bien. Pero es verdad que hemos metido aquí el concepto de similaridad un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a aclararlo un poco. Yo os he dicho que esta operación nos va a dar la similaridad y parece ser que con esto ya podemos calcular todas las cosas, pero os he mentido en alguna cosilla. Vamos a ver en qué. Vamos a hablar de la similaridad de coseno. Resulta que cuando te he dicho antes que el producto escalar normalizado era ese vector partido de su módulo para generar el vector unitario y multiplicarlo escalarmente por el otro vector, eso no se llama producto escalar normalizado. Lo siento. En realidad eso se llama similaridad de coseno. Y esta es su fórmula. Es que el coseno de un ángulo entre dos vectores es igual a los vectores multiplicados escalarmente dividido entre la multiplicación de sus vectores de sus módulos. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo que hemos hecho aquí. O sea, esta operación es exactamente eso. Entonces, esto que hemos llamado similaridad realmente no es más que el resultado del coseno del ángulo. Lo sé, ahora mismo estarás flipando un poco, porque te he metido aquí un pollo matemático bastante importante y no es trivial, al menos no de primeras. Sí que es verdad que hemos ido siguiendo una serie de pasos que te pueden haber facilitado, pero entiendo que puedes estar un poco confundido. Así que vamos a darle un poco de visualización a esto. Vamos a verlo gráficamente. Lo primero, imaginaos que X e Y son dos vectores que pueden representar a nuestras listas de la compra, dos, la mía y la de Paco, por ejemplo. Imaginaos que la de mi lista es la X y la de Paco la Y, ¿de acuerdo? Y tuviésemos este ángulo. Diríamos que por la posición más o menos nuestras listas de la compra son bastante parecidas. Esto es lo que llamamos vectores similares, ¿no? Según aquí la descripción. En el caso de que fuera hasta 90 grados, el ángulo entre nuestros dos vectores es lo que se suele llamar como vectores ortogonales o perpendiculares y diríamos que no se parecen mucho o es que no se parecen nada en realidad. Luego está la otra opción y es que el ángulo sea enorme, prácticamente 180 grados, que es cuando diríamos que no es que no se parezcan, sino que son totalmente contrarios. Estas son las tres posiciones que tendríamos y es el rango en el que varía la similaridad de coseno, ¿no? Porque es la propia operación del coseno en lo que varía. Entonces, esto es un pequeño recordatorio de trigonometría. El coseno de un ángulo varía entre los valores de -1 y 1, siendo -1, 180 grados, 0, 90 grados y 1, 0 grados. ¿De acuerdo? Cuando sea exactamente el mismo. Pero esto es un recordatorio, no hace falta que os lo quedéis en memoria porque no es imprescindible para lo que vamos a hacer. Para visualizarlo mejor, lo que vamos a hacer ahora es coger nuestra lista de la compra original y vamos a reducirla a 2 dimensiones. Es decir, lo que vamos a coger es que mi lista ahora, en vez de tener 3 elementos, manzana, plátano y zanahoria, pues le vamos a quitar la zanahoria, ¿vale? Nos quedamos solo con los 2 primeros. Esto puede cambiar las conclusiones un poco, pero no importa. Lo que queremos es poder visualizarlo en un plano de 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar esto y aquí tenemos nuestro gráfico. Ahora lo que ha pasado básicamente es que hemos hecho el gráfico de nuestros vectores. En azulito aquí tenemos nuestra lista, en rojo tenemos la lista de Paco y en verdecito tenemos la lista de Carla, ¿vale? El gráfico es un poco más grande, entonces vosotros podéis explorar y ir quitando cosas, ¿de acuerdo? Pero con lo que quiero que os quedéis es, según el gráfico que hemos visto antes, lo que podríamos hacer aquí es calcular los ángulos, ¿verdad? Es decir, si hemos dicho que la similaridad es el coseno del ángulo, realmente lo que está midiendo es que el ángulo sea más pequeño o más grande. Si es más pequeño es que se parecen los vectores y si es más grande es que se parecen menos. Entonces, aquí realmente nosotros ya visualmente podemos determinar cuál es el más cercano, ¿no? Además, como los hemos puesto que partan del mismo punto, del 0, pues se ve muy fácil. En este caso, al haber reducido a 2 dimensiones, la lista de Paco y la mía son más parecidas que la lista de Carla y la mía. Aquí vemos que hay unos ángulos más o menos, hay unos 20-30 grados de diferencia entre cada uno y eso sería la diferencia. Cuando antes os he dicho que estamos haciendo el vector unitario, es decir, cuando dividimos por el módulo, realmente lo que estamos haciendo es llevarnos este vector, que está con sus verdaderas magnitudes, es decir, acordaos 5 manzanas, 7 plátanos, 3,2 para Paco y 12,6 para Carla. De eso nos lo vamos a llevar al unitario, ¿vale? Que sería aquí
este y este. Como veis, los tres tendrán esa misma magnitud, ese vector unitario, es decir, magnitud de 1. Y de esta forma es como matemáticamente podemos hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Con el gráfico, ya he dicho, es muy fácil de ver. El hacerlo unitario es un truco matemático para poder compararlo en cualquier situación y en cualquier cantidad de espacios. Ahora sí, ya lo sabéis todo. Ya tenéis los conceptos claros de similaridad y de distancia y podéis utilizarlo en donde queráis. Pero, ¿dónde los podéis utilizar? Claro, porque ahora os he contado esta milonga, pero ¿dónde se utiliza? Pues vamos a ver unas cuantas aplicaciones de esta propiedad matemática tan fabulosa. Bien, una de las aplicaciones más clásicas son los sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación, habitualmente, que muy probablemente los hayáis experimentado en la vida real en Amazon mientras estáis comprando y os están recomendando otras cosas, en lo que se basan es coger muchos usuarios, ver qué compran esos usuarios o qué películas ven. En Netflix, por ejemplo, también se hace, o qué música escuchan en Spotify. Y si tú has coincidido en muchas cosas con otro usuario, otros nuevos productos que compre, nuevas películas que vea o nuevas canciones que escuche ese usuario con el que tú te pareces, te lo recomendarán a ti también, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer este concepto de parecerse en función de las películas que ha visto, la música que escucha y demás? Pues lo que van a hacer realmente es calcular la similaridad de coseno, van a hacer esa multiplicación en función de lo que has visto o no. En este caso, además, es binario porque has visto la peli o no. Y van a obtener a quién te pareces y a recomendarte una película. ¿Veis? Un ejemplo sencillito de cómo se puede utilizar esto. Vamos al siguiente ejemplo. Embeddings de texto. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, los embeddings se utilizan como una forma de traducir las palabras a números. ¿Por qué necesitamos traducir las palabras a números? Porque hasta la fecha la similaridad por coseno y el producto escalar trabajo con números, no con letras. Entonces necesitamos traducirlo de alguna forma a un formato numérico. Entonces estos embeddings lo que hacen es traducirlo a un numerito y una vez tenemos esos numeritos, imaginaos que lo traducen en un numerito de 3 dimensiones, como podemos ver aquí en pantalla. Pues el numerito de hombre quedaría por aquí, el de mujer por aquí, el de reina por aquí y el de rey aquí. ¿Qué pasa? Que estos embeddings aprenden a que las posiciones no sean aleatorias, sino que te guarden alguna relación. De forma que hombre estará cerca de mujer, rey estará cerca de reina y además hombre respecto a mujer estará en una misma dirección y rey y reina en esa misma dirección. ¿Por qué? Porque son conceptos, ¿no? O sea, es decir, rey más mujer es reina. Y de esta forma se ilustra, ¿no? Sé que esto es un concepto un poquito avanzado, pero la verdad es que es muy gratificante entender cómo están pasando estas cosas. ¿Alguna aplicación más? La recuperación de información. Esto ha cogido muchísima fuerza en los últimos años de la mano de los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje, como sabéis, necesitan recoger información de webs como Wikipedia o de tus apuntes de clase, de 1000 sitios. Entonces, cuando yo hago una pregunta, ¿cómo encuentro en Wikipedia el artículo que va de eso? Pues lo que estamos haciendo es coger ese pedazo de texto, traducirlo a números y buscar números parecidos en Wikipedia, ¿no? En los textos de Wikipedia también traducidos a números. ¿Y cómo buscamos los números parecidos a otros números? Efectivamente, con la similaridad por coseno, es decir, haciendo esa multiplicación escalar de nuestros números, de nuestros vectores. Bien, vamos a ver la última y, para mí, de las más chulas de todas las aplicaciones. La atención, el mecanismo de autoatención de los transformers. Esto es un poco complicado, no pretendo que lo entendáis, pero lo que quiero deciros es que es brutal cómo en la parte más profunda de los transformers, de ese mecanismo, de esa arquitectura que está haciendo funcionar a los modelos de lenguaje más potentes de hoy en día como ChatGPT, en el fondo, esa última operación, eso que está pasando, esto que está haciendo que una frase preste atención a otra frase y a otros textos, lo que está pasando es precisamente el dot product, ese producto escalar, esa similaridad por coseno. Eso es lo que se está haciendo en el fondo. Y esto es, créanme, espectacular como llegar hasta el fondo de una arquitectura bastante compleja y encontrarte este concepto matemático. Es muy gratificante encontrártelo. Para que veáis lo que está haciendo y para que lo entendáis con respecto a lo que hemos hecho, imaginad que traducís estas letras a números. Y estos números, imaginadlo como un vector que se multiplica por el otro. Es decir, D se multiplica con todo este vector. El número lo con todo este vector otra vez, que son estas líneas que veis. Y esa multiplicación, la línea es más intensa, el color es más intenso cuanto mayor es el número. Eso es exactamente lo que está pasando detrás de los transformers. Están haciendo ese producto escalar y en las multiplicaciones donde es más grande el número, donde es más parecido, lo traducimos como que presta más atención o que tiene más importancia. Y este es el concepto que subyace a toda la atención, al concepto de atención de modelos de lenguaje. Pero esto es otra historia para otro vídeo muy interesante seguro. Bien, espero que os haya interesado mucho este vídeo, que hayáis aprendido muchísimo sobre la similaridad, sobre la distancia y ese concepto matemático tan bonito que representa, cómo se relaciona con la geometría, cómo habéis recuperado vuestras
vuestros sueños del instituto o vuestras pesadillas, según se mire, pero ahora seguro que ya son buenos sueños. Y sin más, deciros que si tienes cualquier duda sobre el vídeo, puedes dejarlo en los comentarios y te responderemos encantados. Si te ha gustado este vídeo y todavía no estás suscrito al canal, puedes hacerlo aquí debajo, por favor suscríbete. Y sin más, decirte que mi nombre es Aitor, esto es Garaje Edita Pills y espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!